Buen día, mi nombre es Jimena Torres, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de octavo semestre. Esta materia es la electiva de inteligencia emocional. Bueno, para iniciar este trabajo debemos hablar un poco sobre qué es la inteligencia emocional y cómo el ser humano puede iniciar a aplicar esta inteligencia emocional o a desarrollar esta inteligencia emocional dentro de su diario vivir. Para esto me gustaría contarles un poco sobre qué trata la inteligencia emocional según la postura de diferentes autores. Bueno, según David Myers, las emociones o esta inteligencia emocional corresponden a las representaciones físicas de los estímulos que llegan al cerebro. Es decir, que todo este tipo de estímulos hacen una reacción dentro del ser humano, dentro del cerebro del ser humano, creando de pronto que se exprese mediante lenguajes corporales y permitiendo pues identificarlas de esta manera. Él hablaba de que este tipo de emociones se generan a partir de la interacción con el entorno. Otra postura es la de Daniel Goldman, quien habla pues en su libro Inteligencia Emocional, que esa parte de todas las inteligencias emocionales se retoma un poco todo lo que es el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, internas que permiten como la interacción correcta con el entorno, la perseverancia y la capacidad de motivación. Entonces, eh, él aparte, digamos, como que dice que a pesar de que este tipo de habilidades pueden venir, digamos, dentro de lo que somos o dentro del desarrollo, pues, natural del ser humano, muchas de estas habilidades emocionales se moldean durante los primeros años de vida. Es decir, que esta inteligencia emocional tiene una suma importancia en el desarrollo, pues, como tal del niño. Este desarrollo inicia, pues, en la gestación, cuando se empieza la sinapsis en el cerebro. El cuerpo empieza a responder a diferentes estímulos que se generan en él, dando pues así diferentes experiencias, formando a partir de estas pues nuevos pensamientos y sensaciones. De ahí el niño o la persona eh, empieza como a relacionar este tipo de experiencias pues que nombraba anteriormente dadas por el entorno, empieza a relacionar este tipo de experiencias con sensaciones, con sentimientos propios. Entonces, de pronto a eso es lo que va pues este tipo de inteligencia emocional. Aparte de esto, pues es necesario resaltar que las emociones es algo que todo ser humano experimenta. Tenemos unas emociones básicas que son conocidas pues por todos nosotros, pero pues eso no significa que no es necesario conocerlas a fondo, que no es necesario pues aprender cómo a controlar, a tratar, a estar digamos siempre pendientes de los efectos que tiene la emocionalidad en el ser humano. Todas las personas a partir de las emociones presentan cambios fisiológicos, cambios físicos, no solo fisiológicos, sino también psicológicos. En estos cambios se genera una cantidad de desarrollo, digámoslo de esa manera, a nivel cognitivo, fisiológico y otro tipo de desarrollo que se nombra como a nivel subjetivo. Bueno, a nivel cognitivo, todo lo que tiene que ver con el cerebro, la capacidad de comprensión, de memorización y de razonamiento. Habla de pronto un poco de esta parte de las emociones. Tiene muchísima influencia dentro de lo que podemos pensar, lo que podemos memorizar, ya que las emociones fuertes llegan a ciertas partes del cerebro. He hablado un poco sobre la parte de la amígdala del cerebro que podía afectar si llegaba, digamos, a este espacio, podía llegar a afectar la memorización de diferentes, digamos, palabras, de diferentes formas de expresión, de diferentes recuerdos. Entonces, a eso va pues como esta parte del nivel cognitivo. A nivel fisiológico, tiene que ver con toda la parte de la conducta que pues se desarrolla dentro de la situación. Para esto, estos estímulos generan ciertas respuestas dependiendo de la emocionalidad de la persona. Entonces, por ejemplo, cuando una persona siente miedo, siente ansiedad, puede empezar a temblar, o cuando una persona tiene rabia, puede
su cuerpo reacciona con tensiones musculares, si se sube el ritmo cardíaco, cambia la presión arterial. Entonces, como estas características a nivel físico que permiten identificar las emociones. A nivel subjetivo, entonces esta parte depende totalmente del individuo más que las otras. Esa parte es muy personal de cada persona, ya que se experimentan como diferentes tipos de sensaciones a estos estímulos. Entonces, depende este tipo de reacciones a estos estímulos. En cada persona varía la intensidad, si son descontroladas, si son desagradables o si por el contrario son totalmente agradables para pues su, su desarrollo. Bueno, para qué sentir emociones? Entonces, todas estas emociones son impulsos para actuar. Entonces, esta parte, digamos que me gustaría hablar un poco, esta parte de las emociones la han situado mucho en el cerebro emocional, no tanto en el racional, sino el cerebro emocional, que esta parte se ubica en el sistema límbico. Es decir, entre las funciones metabólicas, donde se encuentra toda la parte térmica, las funciones de pronto de un estado que afecta el funcionamiento del cuerpo, la reproducción. Entonces, ¿para qué sentir estas emociones? Para que podamos experimentar todos los seres humanos. Es correcto hablar en este momento de las emociones primarias. Entonces hablamos sobre la alegría, la tristeza, el desagrado, la sorpresa, la ira, el miedo. Entonces todo este tipo de emociones son emociones demasiado fuertes. Entonces todo esto genera una cantidad de reacciones dentro del ser humano y por fuera del ser humano. Bueno, para responder a la otra pregunta de cómo el ser humano puede empezar a trabajar estas emociones dentro, dentro de pues, su diario vivir, yo creo que las emociones nos llevan hacia una capacidad de aprendizaje, ya que estas emociones tienen una relación directa con el estado emocional de la persona. O sea, me refiero a que toda la parte emocional tiene esa relación con el actuar, el pensar, el expresar. Entonces, este estado emocional de cada persona tiene muchísima influencia en la memoria, en el aprendizaje. ¿Para qué? Para que este aprendizaje se fije o se dificulte según el estado emocional de pues cada uno. Es importante empezar a trabajar las emociones en el sentido de aprender unos aspectos básicos, conocer y entender las emociones, manejarlas, buscar una motivación, identificar cómo las relaciones con los demás pueden mejorar o empeorar de pronto el sentimiento de alguna emoción, trabajar siempre de la mano con la empatía y buscar una emocionalidad sana. Entonces, en esta parte de conocer y entender es que el ser humano sea capaz de identificar sus emociones, sea capaz de entender el por qué se dio cierto tipo de emoción. Y ahí vamos al siguiente paso, a manejarlas. Dado este paso de manejarlas, entonces ya el ser humano ya empieza a conocerse. Es un poco difícil con los niños, debido a que ellos están como en este proceso de experimentación y error. Entonces ahí es donde el docente puede empezar a tratar como de encaminar al niño hacia un correcto manejo de las emociones. Bueno, buscar una motivación cuando bueno, de pronto estas emociones son negativas. Identificar la parte del entorno en la relación con los demás, cómo me pueden afectar, si en ese momento cómo debo actuar para lograr estar en un estado neutro, no neutro, sino en un estado como de paz. Entonces, que si la interacción que tuve con los demás me llevó de pronto a reaccionar de una forma negativa, entonces es ahí donde uno debe identificar cómo su cuerpo reacciona hacia cierto tipo de estímulos. Trabajar desde la empatía, entender que las otras personas también son emocionales, las otras personas pues también tienen, digamos, diferentes reacciones a las que yo tengo y permitir una emocionalidad sana. Entonces esta emocionalidad sana es permitirse sentir las emociones, permitirse conocerlas, entenderlas y manejarlas y permitirse lograr diferentes, no permitir más bien.
que estas emociones dominen como tal el proceso de aprendizaje, el proceso de la vida, sino que a partir de todas estas buenas características logremos identificar cómo debemos actuar realmente, correctamente, para siempre estar, digamos, o sea, al pendiente de no herir a los demás, de que todo sea muy controlado. Bueno, Pues finalizando ya esta exposición, les recuerdo mi nombre, Jimena Torres, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de octavo semestre, mi ID 495690 y la materia electiva de inteligencia emocional. Muchas gracias.